Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar el artículo 15 del impuesto de sociedades que regula los gastos no deducibles. En el listado que indica Hacienda nos va a comentar en qué tipo de operaciones discrepa la contabilidad, que aunque esté contada con una cuenta de gasto, ella va a considerar que de cada Hacienda es mayor renta. Serían ajustes de carácter permanente. En el apartado primero, el A, regula lo que tiene que ver con retribución de fondos propios y ahí incorpora dos temas. El primero tiene que ver con que la contabilidad en algún tipo de operaciones hace que el dividendo que paga la empresa a los socios tenga que contabilizarse como un gasto financiero. Eso ocurre cuando el pago de ese dividendo hay que hacerlo de forma obligatoria al margen que el resto de los accionistas reciban dividendos o no. Por lo tanto, sería, por ejemplo, el caso del capital sin voto o capital preferente o privilegiado, que hubiera un compromiso firme que si la compañía tiene beneficios, ese tipo de socios cobrarían una retribución mínima obligatoria por parte de la empresa. En ese caso, parte de lo que aportaron se pone como pasivo financiero y se contabiliza ese dividendo mínimo a 31 de diciembre como un gasto financiero. Pues esa cuenta 664, por más que esté contabilizada y se considere como origen financiero, porque es una parte de deuda que va como pasivo y no como fondos propios, la idea es que para Hacienda, como se retribuye lo que aportó de capital, se considera fondos propios y no lo considera deducible. Habría que hacer un ajuste positivo y diferencia permanente. Lo incorpora en la casilla 1002 de la página 12 del modelo 200. Otro tema que también incluye ese apartado es los préstamos participativos, que aunque figuren como pasivo financiero en la empresa que lo recibe y la empresa que los otorga, en las que lo recibe como crédito y los que la otorga sería un pasivo financiero, la idea es que si yo tengo una deuda cuyo pago de interés depende de si la compañía obtiene beneficios o no, o tiene pérdidas, o va indexado a un proyecto y es de tipo variable y no se puede ganar anticipadamente, pues en estos casos, si es a nivel de grupo mercantil ese tipo de préstamos, no a nivel de ICOs, etcétera, sino a grupo mercantil, se considera que lo puede haber aportado como capital y por lo tanto lo trata como si fuera una operación de capital, aunque contablemente esté contabilizada como pasivo y como crédito. El que lo cobra no lo va a tributar los intereses como intereses o como va a ser dividendos y la renta estaría exenta y la compañía que los paga sería en gasto no deducible. Pues aquí tengo el ejemplo que la empresa A, que tiene el 80% de B es una filial de A, le presta un dinero y esa empresa que recibe el dinero irá pagando los intereses a la compañía A. Por lo tanto, aquí estoy haciendo el asiento desde el punto de vista de la empresa B que ha contabilizado el gasto financiero devengado de ese préstamo, que no está pagado. Pero es igual, va por criterio de devengo, está contabilizado, pero por el artículo 15, letra A, como se asimila a fondos propios, por lo tanto, no serían deducibles. Se aplica esto siempre a los participativos que se han firmado después del 20 de junio del 2014. Los anteriores no. Vale, pues cuidado. Y solamente cuando son préstamos a nivel de grupo mercantil. Artículo 42. No contempla, por lo tanto, socio personal física con la empresa, que como el tratamiento fiscal ahí es distinto en RPF que en sociedades, sí que de alguna forma la empresa si paga al socio un tipo de interés, para ella es gasto deducible. Luego estaría el artículo 15, letra B, que hace referencia a las propias cuentas del gasto del IS. Claro, la empresa hace el precálculo y el último asiento que hace es contabilizar como coste para la empresa el propio impuesto de sociedades. ¿Qué ocurre? Que el modelo en la página 12, cuando arranca los cálculos, cuando aquí pone beneficio de pérdidas y ganancias, en la casilla 500 va el de después de impuestos. Lo que incorpora sería la última línea de pérdidas y ganancias, que sea después de impuestos. Claro, para empezar a hacer los ajustes fiscales necesitamos el de antes de impuestos. Pues lo que hace luego es mirar las cuentas de gasto del IS, las 4 que hay, la de la cuota líquida, el impuesto diferido y de ajustes positivos o negativos en el IS, si hay cambio de tipo de gravamen o hay que corregir alguna información que haya dado previamente, ¿qué saldo tiene en global?
Si es un gasto, si está restando a medio contable de impuestos, lo añade en la columna de aumentos. Y si realmente la suma total de esas cuentas lo que está haciendo es que es positivo, para eliminarlo y que te dé el beneficio contable antes de impuestos, iría en disminución. Pero digo, aquí tenéis en la 500 sería el después de impuestos, quitemos el gasto del IS y tenéis el beneficio contable antes de impuestos. Luego empezarían los ajustes normales. Pero el propio IS, evidentemente, no es un coste deducible. En el apartado C del artículo 15 se regulan multas, sanciones y recargos, que no tienen la consideración de deducible. Por tanto, por más que se contradicen como un gasto excepcional y lo paga la empresa, hay que tener claro que al tener la condición de sanción o recargo o multa, no es deducible. Positivo, incrementa la base imponible, va en la casilla actualmente 1815 y es una diferencia permanente. Ya que os he puesto como ejemplo que dentro del gasto excepcional tenemos multa de tráfico, que aunque lo paga la empresa no sean deducibles, y en ese periodo hubo un robo a nivel de almacén de existencias. Claro, al dar de baja ese stock lo valoramos en 12.000 euros y la compañía de seguro me indemnizó 5.000 euros. El tema de los siniestros tipo robo, incendio, etcétera, si están justificados y acreditados, evidentemente no hay ningún problema para deducirte ni la pérdida y tributar evidentemente lo que la compañía de seguros te indemnice. Pues aquí, como hay la denuncia policial, hay el peritaje, el seguro, en realidad la diferencia de menos 12 más 5 son menos 7, esos 7.000 que no lo cubre el seguro, Hacienda lo acepta como una pérdida deducible. Vamos para el apartado D, que se refiere a un tema que no es común, que son pérdidas del juego. Es decir, si las empresas parte de su liquidez la invirtieran en apuestas o bien en boletos de lotería o etcétera, evidentemente no correlaciona con ingresos, una liberalidad no es deducible. Lo que pasa es que si el producto cara, como hay que tributarlo, pues lo cobra la empresa, luego sí que el boleto, evidentemente, o el coste para poder acceder al premio, sí que sería deducible, pero en diría son liberalidades. También en la letra E hay los donativos y liberalidades. Las donaciones, como no correlacionan con ingresos, da igual a qué ente hacemos la donación, tenga la condición de fundación o no. De entrada, al no correlacionar con ingresos, hay que hacer ajuste positivo. Luego, si es una fundación, podemos aplicar una deducción. Ya que os he puesto un ejemplo, creo recordar con la Cruz Roja. Si la empresa mía colabora con la Cruz Roja y le da 20.000 euros, el contable hace este asiento, sale de bancos de los 20.000 euros y gasto excepcional. La pregunta es, esta cantidad resta al beneficio contable, pero de casa al IS habrá que hacer ajuste positivo, ¿vale? En la casilla de 339 por donativo, al no conocer con ingresos. Y luego habrá que mirar, al ser una fundación, primero si la cantidad de donativo excede o no al 10% de la base imponible, luego calcular la deducción que me corresponde, si es de un 35 o de un 40. Entonces tendríamos que de entrada a la base siempre hay que ajustarlo, pero luego hay que ver qué deducción me puedo aplicar. Eso va a depender si tiene la condición de fundación o no y de si he colaborado con esa fundación 3 años consecutivos con un importe o no. Luego tenemos, dentro de la misma parte de liberalidades, hay el tema relacionado con atención a clientes, porque ahí el artículo 15, letra E, incorpora que todo relacionado con clientes y proveedores, aunque correlacione con ingresos, le pone factura cualificada y le pone un límite. La cantidad que exceda al 1% de acciones de facturación lo considera en liberalidad, gasto no deducible. Y cuidado, esto habla solamente de clientes y proveedores, no incluye al personal. Lo digo porque si hay una cena por Navidad, hay regalos de empleados y es uso y costumbre de cada ejercicio, ahí no se limita la cantidad. Ahí esa costumbre está contabilizada cada año y se considera un gasto necesario y por lo tanto deducible. He puesto un ejemplo en el cual tengo contabilizado en invitación a clientes en comidas y regalos en total 10.000 euros. Eso convenientemente iría por 62. Luego al personal lo tenía separado por 64, comidas de Navidad y también regalos por valor de 12.000 euros. El límite está en los 10.000, no en los 12.000 de los empleados. Yo tengo que tener en cuenta cuál es la cifra neta de negocio de la compañía a final de ejercicio.
Aquí en 800.000 euros. Pues el 1% de 800.000 euros nos lleva a 8.000 como cantidad deducible. Como la cantidad cuando son 10.000, hay que hacer un ajuste positivo de 2.000 euros, ¿vale? Que no recuperaríamos, es diferencia permanente. Y va también en el apartado de variedades, el A339. Y es el primero tener claro que se exigirá factura cualificada, correlación con ingresos y luego el tema del límite del 1%. Más gastos no deducibles. La letra F habla de actuaciones contra el ordenamiento jurídico. Es decir, si la empresa ya no contea perfectamente, pero está contabilizando como un gasto conductas ilícitas, como pueden ser sobornos, comisiones ilegales, simular negocios, implantar pantalla para hacer, en definitiva, operaciones en paraísos fiscales o bien simular entregas intramonetarias cuando son entregas interiores. Cuando Hacienda ha de alguna forma comprobado la simulación del negocio o el fraude, evidentemente el que esté contabilizado no acredita que sea deducible. Hay que ajustarlos, no están acreditados y por lo tanto no son gastos justificables. Luego tenemos lo que tiene que ver con gastos que estoy contabilizando de facturas que proceden de países fiscales. Aquí en principio, claro, cualquier tipo de gasto cuya procedencia sea un país fiscal, desde Panamá, desde las Bahamas y las Vírgenes, etcétera, si no puedo acreditar motivos económicos válidos, evidentemente no se considera gasto deducible. La letra A regula la idea de préstamos a nivel de grupo para financiar compra de carteras de control. En este caso, los intereses no los considera como gasto deducible, porque si la finalidad tiene aquí cartera de control, pues oye, pues inyectalo como capital en lugar de un préstamo. Por tanto, no voy a potenciar que compañías dentro de mi grupo se vayan prestando dinero, puedan deducir los intereses para adquirir más carteras de control o controlar mejor a las compañías que tienen participación previa. Que tengo una compañía francesa que tenía una filial en España que daba financiación para que una cartera de control de un negocio que está en Portugal. Pues si le hago un préstamo para esas características, lo que ella me pague a mí de intereses, por más que la compañía francesa lo tribute a un tipo normal o supera el 10%, el gasto de la compañía española no es posible por el artículo 15, letra A, porque el fondo económico era apoyo financiero para adquirir carteras de control y dicho artículo lo penaliza no permitiendo a nivel de grupo deducirse los intereses. Si se fuera un préstamo bancario, el tema es que el mismo grupo no se apoye financieramente para adquirir carteras de control. Aquí hemos puesto que como el gasto de control eran 24.000 euros, ajustaría este importe en la casilla 508. Luego también están las indemnizaciones significativas, ¿vale? Que excedan principalmente al 1.000.000 de euros. Y de alguna forma son contratos laborales, principalmente de alta dirección o miembros del Consejo de Administración, que tienen retribuciones pactadas y unas cláusulas estatutarias que a lo mejor incluso que si se prescinde sus servicios hay que indemnizarle tal importe. El tema está en que actualmente la letra I le pone un límite a la cantidad deducible, independientemente de cómo se pague, si se paga a nivel de grupo, si se difiere el pago, etc. Lo que no hay que decir es que la cantidad que exceda al 1.000.000 o lo que fija los estatutos a nivel de normativa, que fija 20 días, ¿vale? Por año trabajado en la empresa con un máximo, quiero recordar, no sé si son 9 años o 12 años en el tema de relación laboral especial. Pues lo que sea esos importes, evidentemente que perciba, pues bueno, para el empleado lo va a tributar evidentemente y para la empresa no sería gasto deducible la parte que ceda al 1.000.000 de euros o bien si la cantidad a nivel estatutario de 20 días para el trabajador superara la cantidad que supere a ese importe. Y aquí tengo que un consejo delegado, un alto directivo, se le indemniza por 1.200.000 euros y he hecho el cálculo que correspondía por norma Estatuto de los Trabajadores, de 750.000. Pues lo que hago es compararlo con lo que sería en definitiva lo que excede el 1.000.000. Pues lo que excede el 1.000.000 hay 200.000 que aunque estén contabilizados en la 641 no son deducibles. Ajuste positivo y diferencia permanente. Luego tenemos la letra J que entra entre empresas vinculadas que están en territorios distintos y que la norma fiscal es distinta.
Y por lo tanto, para que una compañía española pueda beneficiarse que el gasto sea deducible para la tributaria española, hace falta probar que esa renta, quien la percibe, la tributa a un tipo nominal mínimo del 10%. Si no es así, lo que implicaría es que la compañía española pierde el gasto. Pues siempre hablamos de partes vinculadas. Aquí estoy poniendo el ejemplo de que una compañía israelí tiene una filial en España, le prestó 2 millones y le estamos pagando intereses. Claro, para ellos esos intereses no los tributan, lo consideran como una renta exenta. Pues si ellos no tributan ese ingreso, los 120.000 que están dando en España no son gasto deducible. Hay que ajustar la casilla 1009. Es muy importante que todo lo que os están sacando de España preguntéis, ¿vale?, si está tributando a ese tipo mínimo del 10%. En caso contrario, hay que ajustar aquí en España en positivo y en permanente, entre partes vinculadas, aplicando el artículo 18.2 del IES. Luego tenemos el tema del artículo 15, letra K, que está pensado para deterioros de participaciones significativas, que tengo una participación mínima del 5% o invertí un coste de la compra por encima de 20 millones y hace un año que lo mantengo de forma interrumpida. Como el día de mañana si lo vendiera no hay la opción de que la pérdida sea deducible, el deterioro tampoco. Y por eso lo convierto en una diferencia permanente. He puesto el ejemplo de que tengo el 100% del negocio C, con lo cual es unipersonal, y acumula un montón de pérdidas y hoy contiene un deterioro de 60.000 euros. Por más que eso esté contabilizado y resta el servicio de contabilidad, fiscalmente, como ese tipo de inversión va por el artículo 21 y cumple el requisito A y B de ese apartado primero, la idea es diferencia permanente. Va por el artículo 15, letra K, el deterioro. También se limita, ¿vale?, en inversiones financieras que ya sean, aunque sean especulativas, sean cantidades significativas, la bajada de las pérdidas. De la letra artículo 15, letra L, viene a decir que cuando tú especulas lo que tienes como cartera de negociación o cartera disponible para la venta, cantidades significativas que cumplan el artículo 21 A y B, más del 5% o más de 20 millones, para que las pérdidas sean deducibles en la contabilidad, ¿vale?, en el IES, mejor dicho, haría falta probar que para ese tipo de carteras o grupos homogéneos se haya tributado previamente una cantidad igual o superior. Y aquí os pongo el ejemplo de unas inversiones que yo mantengo por encima de 20 millones en mercados financieros y tenemos que las tengo calificadas como mantenida para negociar. El año pasado, en su conjunto, yo tributé 150.000 euros y este año la pérdida que sea imputable contablemente son de 180. ¿Qué ocurre? Que como la pérdida supera a la renta tributada anteriormente, los 30.000 que lo superan sería diferencia permanente. Y te limita lo que repercutas al beneficio contable como pérdida. Pero la cartera de negociación en principio no tiene ajuste fiscal, pero que sí que juegas con cantidades significativas en cuanto a participación o en cuanto a inversión, que cumple el artículo 21 A y B, la pérdida está limitada. La idea es, miran grupos homogéneos y miran que si no has tributado un importe por encima o igual que la pérdida, pues lo que exceda la pérdida hay que ajustarlo. Y por último, eso tiene que ver con los bancos, que cambian la normativa en el tema de los préstamos hipotecarios. En definitiva, como ahora los gastos deben pagarlo el banco, lo que se reguló aquí con la letra M es que el impuesto de operaciones societarias que tienen que pagar en el tema de la notaría, gastos de notaría, el banco debe asumirlo, no lo puede trasladar al su cliente y además en el IS lo que paga de ese impuesto, la norma fiscal no se lo admite como deducible, y lo deberá tributar para que efectivamente quede ingresado como tal. De que lo que ingresa la comunidad autónoma no queda que luego a nivel estatal asumir el coste como deducible el Estado. Aquí tengo luego un supuesto global para que veamos un poco un repaso de los gastos no deducibles y la colocación en el módulo 200. Primero he puesto la idea de a nivel de grupo tengo un periodo participativo. Pues bueno, si yo soy la que pago intereses, por más que tenga un gasto financiero, como no lo consideran deducible, por el artículo 15, letra A, habría que hacer ajuste positivo de 40.000 euros. Iría a la casilla 1.002. He hecho un donativo a Cáritas por 10.000. Lo mismo, los donativos, por más que Cáritas sea una organización sin ánimo de lucro,
la idea es primero positivo de la base imponible y luego veremos la deducción. Por tanto, por el artículo 15, letra E, que va a ser de 339, haría aumentar la base imponible en 10.000. Luego tenemos sanciones. El concepto de tráfico, pues las multas, sea una inspección, sea una sanción o un recargo por pagar un impuesto fuera de plazo, siempre tendríamos que controlarlo con una cuenta especial para que acordarme que en el IS, al no ser deducible, ajuste positivo y aquí va en la casilla 1815 en positivo. A la suma total de gastos asociados a clientes tengo 20.000 euros contabilizados y acreditados con factura cualificada. Tenemos luego que la compañía factura neto 1.200.000. Quiere decir que el límite estaba en 12. Si 12 era el importe límite y he contado 20.000, hay 8.000 que hay que tributar. Positivo y permanente. Estaba también la casilla 339. Luego también tenemos aquí intereses que estoy pagando a la matriz francesa por financiarme la compra de una cartera de control. Por tanto, si va ligado el préstamo a la compra de participantes de control, recordemos que los intereses por el artículo 15, letra A, no son deducibles. Eso iría a la casilla 508. Hablo, por último, de un deterioro a nivel de una participación, una filial, de 45.000 euros. Como es filial, se supone que cumple el requisito del artículo 21, 1A y B, de más del 5% seguro y el año de tenencia también. Por lo tanto, como no hay la opción de que cuando venda se admita la pérdida, la idea es permanente. Aquí tenemos la colocación en cada uno, ¿vale? En el modelo para que veáis que todas aquellas que ya no ponen al lado contra disminución, la opción es que totalmente es permanente. Y puede haber algunas de estas de aquí que, claro, si es un deterioro, si recupera su valor, el total va a dar la vuelta. Con lo cual, lo que no fue deducible no va a ser renta. Pues se eliminaría por el lado del haber como disminución, pero evidentemente, más por el lado del haber por el lado de disminución del modelo y sería una diferencia permanente. Espero que el vídeo os guste. Hasta la próxima.